siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Caja Rural. Vemos nacer el agua en picos de más de 2000 metros de altura y cómo avanza por cañones de hasta 800 metros de profundidad, regando a su paso la comunidad más extensa de España. Escuchamos al bosque y cuidamos los seres vivos que habitan la región con la mayor masa forestal de la Unión Europea. Nos asombramos al levantar la mirada tan alto como tocar el cielo. Un cielo que rozan nuestras 12 catedrales. Vimos nacer la lengua que hablamos cientos de millones de personas en el mundo. Y creamos la cultura y las artes que emocionan a la humanidad. Apoyamos la investigación y la innovación y cuidamos la calidad de nuestros productos. Cocinamos para todos los gustos, desde la tradición y la diversidad de nuestra gastronomía. Nuestros fogones y platos son reconocidos a nivel internacional. Somos solidarios, acogedores, amamos el esfuerzo y nos exigimos. Respetamos la palabra y sabemos disfrutar. Nos gustan nuestras tradiciones sin renunciar a lo nuevo. Somos Castilla y León. Somos el corazón de España. Y bienvenidos a la magia del balonmano, bienvenidos a un abarrotado polideportivo Huerta del Rey, bienvenidos a la 8, bienvenidos también a la EHF European Cup, en definitiva, bienvenidos a Europa. Vamos a retransmitir este partido, estos octavos de final de la EHF European Cup, y hoy soy feliz, porque si habitualmente me acompaña el que más sabe y que ahora le voy a presentar, es que hoy me acompañan dos que saben mucho. Yo soy Xavi Larrea y les presento en primer lugar a mi pareja de baile habitual, al que más sabe de balonmano, Carlos Colmenero. Buenos días. Muy buenos días, Xavi. Me acompaña también a otro que sabe todo lo que quiere y que nos va a aportar pinceladas de lo que veamos hoy aquí, en definitiva, para dar todavía más peso a esta retransmisión. Muy buenos días, Manu Centeno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver, te pregunto a ti primero, Carlos, un partido europeo de cuartos de final en Huerta del Rey, y esto es para ponerse en pie. Estamos en Champions y el corazón te late porque hacía muchísimo tiempo que no veíamos el pabellón de Huerta con esta intensidad, con estas galas que lucen hoy nuestro pabellón. Y evidentemente se nota, se palpa y estamos en un partido importantísimo para Caja Rural Aula. Manu Centeno, decía Carlos Colmenero que hacía tiempo que no veíamos un Huerta del Rey así. Hoy aquí hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Yo creo, me atrevería a decir que para el Aula es la mejor entrada de la temporada, sin duda alguna. Bueno, yo creo que el club se ha encargado de hacer durante toda la semana un llamamiento, tratando de concienciar a la gente de la importancia de este partido. Estamos a un paso de meternos en cuartos de final de una competición europea y el público ha sabido responder, lo ha entendido y aquí están. Bueno, pues un Caja Rural Aula Valladolid arropado por su público. Recordamos, Carlos Colmenero,
partido de ida. MKS Urbis Quiniezno 33, Caja Rural Aula Valladolid 34. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen que tiene que venir del partido anterior. El equipo sufría una derrota dolorosa con Rocasa en casa y se saltaron las alarmas. Lo que venía por detrás era, vamos, impresionante, ¿no? Tenía que ir a Polonia, ir a Granollers, volver a recibir a Polonia y la Copa de la Reina, ¿no? Ante eso podía haber hecho plof el equipo, ¿no? Y no, pues mira, en Polonia se saca la victoria y qué partidazo en Granollers. Y déjame, Javi, que a veces destacamos jugadoras, ¿no? Pero hoy quiero destacar la figura del entrenador y no es otro que Salva Puig. Yo creo que ha reconducido al equipo, lo ha sacado y de eso sabemos mucho los que estamos ahí después de una derrota dolorosísima en casa. Lo ha puesto en valor y eso es autoría de entrenador y se nota. Le felicito y felicitamos también a todo el cuerpo técnico por esa labor. Me uno a esa felicitación al entrenador. Sobre la figura del entrenador se han escrito decenas, centenas de libros, ¿no? Alguno de algún buen amigo como Juan García. Pero algún día tendremos que abrir ese debate de lo que supone ser un entrenador. Bueno, pues con todo a punto, todo dispuesto, tenemos los árbitros, los serbios, Stefan Verdic y Filip Sorak, y el delegado federativo Katsikis Konstantinos. Últimas presentaciones, vemos también, Manu, el palco de autoridades, pues respondiendo a lo que supone una gran cita, ¿no? Sí, hoy, como decía, es el día, ¿no? Vemos concejales de la corporación de ambos signos políticos, tanto del equipo de gobierno como del equipo de la oposición. Y bueno, pues en definitiva aquí todos animando al aula, ¿no? En un partido que, como decía, iba a ser importante adaptarse al arbitraje europeo. Allí en Polonia en la primera parte nos costó, ellas fueron muy fuertes, hubo una sola exclusión y creo que fue al minuto 3, luego no tuvieron más. Y bueno, yo creo que en el descanso el entrenador supo corregirlo porque en la segunda mitad vimos la respuesta del equipo, cómo se cambió un poco, se supo adaptar y ahí le pudo dar la vuelta al partido, que no olvidemos se fue perdiendo por 5 al descanso, que estamos ante un buen equipo, pese a que el aula hiciera la machada de ganar allí por un gol remontando. Es muy buen equipo este conjunto polaco, ¿eh? Destacable, Carlos, esto que dice Manu, al final al arbitraje siempre le pedimos que sea igual en las dos áreas, pero es que en Europa el contacto a lo mejor es un poquito más intenso, no digo ilegal, digo intenso, de lo que estamos aquí acostumbrados, y el equipo tiene que acostumbrarse a eso. Sí, fíjate que la primera parte que comentaba Manu, el equipo sufre 2 exclusiones en los 10 últimos minutos y a eso se unió la mixta que hubo sobre María Omuloni y creó muchas dudas en nuestro equipo. Como decimos, se sobrepuso a ello y a partir de ahí realizó una segunda parte y me quedo con la acción final. Mete gol Polonia y ¿qué hace el entrenador? Rápidamente retira la portera y juega 7 contra 6 y Martina certifica la victoria. ¿Podría haber ido a amarrar? No, es decir, hay riesgo, pero también hay valentía en la acción de banquillo. Va a empezar el partido, noticias, ya Lorena ya tuvo minutos en Polonia y ojo, Alicia Robles en portería. No en portería, en el banquillo. Nos alegramos, una buena noticia, recuperación de la portera tan necesitada para nuestro equipo. Empieza el partido, el 7 de Caja Rural Aula Valladolid, reconocible y reconocido. Amaya, Jimena, Martina en el centro, Omu que es la que lo tiene, y no a Lucio, Marcela en la zona del gremio de pivotes. Por parte de Quiniezno tenemos en el exterior a Lipok, en el 2 defendiendo Katrina Sigan, para el lanzamiento de Omu, luego las presentamos, que María Prieto Omulloni empieza con lo que mejor hace, anotar. Anotar, sí. Que para el partido, el marcador. Sí, el tiempo. El marcador está corriendo de 30 para arriba en vez de 0 para arriba. Correcto. Es por lo que se para. Ahora ya lo han puesto en el 0. Bueno, permítame que termine con las presentaciones. Por parte de Quiniezno, el extremo izquierdo, tenemos a Saneta Lipok, lateral izquierdo para Katrina Sigan, el centro, Malvina Harman, lateral derecho con el número 46, Magdalena Nurska, extremo derecho, Nikola Stepanik, y en la zona del gremio de pivotes, Nikola Glebowska. En la portería para el número 1, muy tradicional, Alexandra Hipka. Es un equipo que utiliza pocos cambios
Normalmente jugarán 8 o 9 jugadoras, pero muy expertas y la verdad de gran juego. Atención a la central. Es la que la Malvine tiene. Hartmann. Es la que la tiene Hartmann. El cruce, otro cruce más. Hartmann de nuevo. Espera, que roba Omu. Aquí ha habido vídeo. 1, 2, 3. Paró. Bueno. Uy. Alexandra Kipak, mano derecha arriba. Viene Quiniesno al contraataque. Viene bola que llega al extremo para que lance, para que lo intente y para que se encuentre con Menchu. Primera para la pucelana. ¿Cómo va esto de rápido, Carlos? Espera, Jimena. Gol de Jimena Laguna, primero para ella, no me da tiempo a anotar. Está muy metido el equipo, muy metido de inicio. Tiene MKS Urbis Guiniendo al contraataque. Se la queda Maya, ojo que esta tiene piernas. Se paró. Continúa Jimena, zona izquierda, Jimena Laguna. Segundo para Jimena Laguna. Anota para poner el 3-0 en marcador. Caja Rural. Aula Valladolid ha empezado despegando. Sí, está muy metido, muy concentrado, animado por toda la afición y ya enfados del banquillo contrario, ¿no? Es decir, pero bueno, chicas, no perdamos el balón, por favor. 3-0 de momento creo que funcionó un poquito el vídeo, ¿no? En la defensa de Salvapuig. Bueno, viene moviendo MKS Urbis Guiniezno. El lanzamiento para encontrarse con Menchu. Segunda para la portería de Caja Rural, Aula Valladolid. Madre mía, qué portería. ¿Qué año está haciendo Menchu? Espectacular. Espera que viene Lorena, lo intenta, lanza, se encuentra con la falta. Hacía Manu Centeno el año de Menchu. Y fíjate además, estando sola, entre comillas sola en la portería, ha tenido que entrar una juvenil, una de primera división, de mucha responsabilidad, mucho tiempo en la portería y lo ha asumido perfecto. Una veteranía tremenda la de Menchu. Bueno, pues de momento destacamos esa segunda parada de Carmen Sanz, donde viene jugando Jimena. Martina en la izquierda. Veremos a ver si la permuta ahora. No, va a atacar Jimena, el 1 contra 1, no. Omu recibe la falta. Guiniendo tiene claro que hay que parar a Omu. Sí, allí en el partido de ida utilizaron lo que decíamos, una opción mixta. Fíjate qué pase, madre mía. Esta tiene que ir a los highlights. Jimena Laguna encuentra a Marcela Aronain. Esta, señores de la EHF, tiene que ir a los highlights. ¿Y qué hacemos si estamos en el banquillo contrario? Llevamos 4-0 en el minuto 3. Madre mía, la que nos está cayendo, ¿no? Pero es que el equipo está extraordinario. Caja Rural, Aula Valladolid en modo desatado. Vamos a ver si ahora puede mantenerlo aquí en esta defensa. La permuta para que ataque el carril central. Malvina Hartmann, el lanzamiento. Se fue por arriba. De momento parece que tiene las ideas mucho más claras Caja Rural, Aula Valladolid. Sí, fíjate Marcela. Bye. Se encuentra con el larguero, no pudo anotar. El balón va a seguir siendo para Caja Rural, Aula Valladolid. Hay una veintena de aficionados polacos que se han desplazado con el equipo y están ahí en la esquinita y de momento cara un tanto de preocupación, ¿eh? Sí, no, desde luego Caja Rural Aula Valladolid está dando pocas opciones de momento. A un muy buen MKS Urbis Guiniendo. Martina, Jimena, Martina. Espera, a punto de robar, salió a tirar ese impar Chaneta Lipok, pero no se lo quedó. Puede haber aviso de pasivo, Carlos. Sí, al límite. Pero bueno, en competición europea se alarga un poquillo más y sobre todo si juegas en casa. Ahí lo vemos, Omu, a punto de perder. Ahora sí. El aviso de pasivo, 1, 2, Jimena, lanzamiento de cadera. Ese lanzamiento, Carlos Colmenero, como si no costase. Nada. Perfecto, Jimena. Ahora, pérdida. Queda Marcela, buscaba jugar con Omu. Buen repliegue de Malvina Hartmann y el tiempo ha muerto que solicita el entrenador de MKS Urbis Guiniendo. Vamos a ver, creo que podremos escuchar a Salvapuig. Chicas, están teniendo problemas en el repliegue. Vamos a seguir subiendo un poquito más de seguridad en los pases. La defensa está bien, atentas que ya se elaboran mucho, con el 8 más 6, ¿vale? Y después van. Cuidado ahora en las situaciones de aula donde nos salga el extremo para jugar ese 2 contra 12 cuando sale el extremo. Sí, en ataque, si cambiara la mixta, pivote abierto para situaciones en anchura las dos. Escuchar, en mixta, pivote abierto, situaciones de anchura, en 6-0, con cruce 1 está yendo bien. Vale, vamos tías, va. Carlos Colmenero, ¿cuánta información? Resúmeme algo. El vídeo, sí, una palabra, el vídeo. Está estudiado, está trabajadísimo. Si nos hacen vista, cosa que sucedió en Polonia, pivote abierto y encarará a Jimena fácilmente o Martina, el 1 contra 1 que les dio éxito allí, ¿no?
Es decir, esto está, vamos, trillado y de memoria, no puede haber errores. Bueno, pues Caja Rural Aula Valladolid, que ha hecho los deberes. Salva Puig simplemente recordando lo que ya está trabajado a lo largo de la semana o el tiempo que han podido entrar en Huerta del Rey tras ese viaje a Granollers. Y en definitiva, primer tiempo muerto de MKS Urbis-Guiniendo y Caja Rural Aula Valladolid, que ese partido que visualizas antes de empezar está saliendo. Perfecto, de momento. Viene jugando MKS Urbis-Guiniendo en el centro. Malvinas Harman. Sale el paseo del gremio de pivote de Nikola Glebowska. Harman. Lanzamiento, va a intentarlo. Se encuentra con las manos. Ese lanzamiento de Katarina Sigan, que por fin encontró portería. Anota Guiniendo. 1 contra 1 de Martina. Pasos. Le han pitado a Martina Romero. Espera la contra del equipo polaco. Esa rodilla está dentro del área. Pero bueno, dicen que hay falta. Bueno, momento abierto marcador. Gol perfecto, sí. Y además con suerte, pero bueno. Sí. Lorena y Marcela en el bloque central, eso es garantía de éxito. Es un cerrojo lo que ponen ahí Marcela Arunain y Lorena Delgado. Viene jugando Guiniendo. La tiene ahí en el lateral Magdalena Nurska. Paseo del pivote. La que la tiene Nicola. Pasa el pivote para adentro. Muy bien. Ahora decíamos Nikola Glebowska. Consigue anotar Batea Menchu para poner el 5-2 en el marcador. No. De 5 nada, que son 6. Que anotó la de Zamora. Gol de Omu. 6-2. Aula respondiendo. Importante el contragol, lo decía Salva. Sí. Y amarilla. Tarjeta amarilla para María Prieto. Omuyoni. Se la anotamos. Amarilla para la zamorana. Funcionó el contragol, te decía, sí, Carlos. No, que hay cambio ataque-defensa. Hartman viene al cambio y hay que aprovechar eso. ¿Sí? En cuanto tarde hay que aprovecharlo porque llega tarde la defensora central. Viene jugando Guiniendo. Espera que hay carril ahí entre 1 y 2. El lanzamiento. Anota Malvina Harman. ¿Qué decías la jugadora que es? 2 minutos. Se para el partido. El Aula tiene claro que en cuanto encaja gol, a contragol a fuego, ¿eh? Sí, eso no se gestiona, eso no se negocia. Y 2 minutos de exclusión para la jugadora número 46, Magdalena Nurska. Primera exclusión del partido. Sí, ese es el cambio por la número 17, Olivia Curiata, de la central Hartman. Y ahí hay que aprovecharlo, sí. O tarde un segundo. Martina, paseo de pivote de Marcela. Omu, Jimena. Va a jugar el 1 contra 1. Está sola Marcela, no la vio. Cambio de sentido al otro lado, pérdida. Ahora no funcionó la pizarra. Pena. Había un primer pase quizá Marcela, Sí, ¿no? sí. La primera idea, decimos siempre que es la más importante. Y luego ya piensas 2 o 3. Y creo que la vio, dudó y ahí se empezó a enratar todo. Bueno, pues el balón es para MKS Urbis-Guiniendo. Ha vaciado portería. De momento sobreviviendo al temporal, ¿eh? Katrina Sigan, sale a recibir Nikola Glebowska. La tiene ya la playmaker Harman. El cruce. Uy, qué bien la pinta. Destacabas, Carlos, a Malvina Harman, era por algo, ¿eh? Sí, tiene calidad, me encanta esta jugadora, ya la vimos en el partido de ida. Interesantísima, una jugadora de 27 años. Bueno, anotó Malvina Harman para poner el 6-4 en el marcador. De 5-0 a 6-2. A 6-4, perdón. Sí, el tiempo muerto le ha funcionado a la perfección a MKS Urbis-Guiniendo. Y sobre todo en inferioridad defensiva, no podemos encajar, aunque hay igualdad por quitarle a la portera, pero ahora hay que aprovechar, hemos perdido una superioridad, venga, hombre. Bueno, vamos a ver qué es lo que juega en esta superioridad. Caja Rural, Aula Valladolid. Omu, el lanzamiento para adentro. María Prieto, Omuyoni. Ponga una Omuyoni en su vida. Siempre le irá bien. No faltará mucho para la mixta, porque el cañón está funcionando a la perfección y ya lo trabajaron allí bien y evidentemente será una opción defensiva del 6-0 polaco. 7-4, de nuevo vaciado portería. Urbis-Guiniendo. Paseo de la pivote. Y la tiene Harman. Ahí juega con Sigan. Harman de nuevo, el cruce con Sigan que va a lanzar, se levanta, lanza. Buena. Agua. Lo leyó Menchu de todas maneras, Sí, ¿eh? sí.
El equipo no tienen zurdas en la primera línea, juegan con diestra y a partir de ahí las permutas obligan a todo el mundo a lanzar un juego muy cerrado, muy tradicional de estos equipos de lo que llamamos antiguamente países del este, ¿no? El bloque soviético. Hoy en día Europa. Que decíamos off the record. Omu. La tiene Martina. No, ahí no hay. Uy, esa falta. Qué innecesaria. Esa segunda mano ahí ha metido. Están hablando los dos árbitros por el pinganillo. ¿Qué decisión toman? Claro, estaban valorando una roja, sí. Lo han solucionado con 2 minutos, pero no tenía mucho sentido. Decía que había piscinazo el entrenador polaco. Ahí lo vamos a ver repetido. Mira ese puño que va por detrás. Bueno, sí. 2 minutos, no seré yo quien lo discuta, pero si hubiera sido otra cosa, igual también habría valido. Eso es lo que estaban hablando, sí. Bueno, decidieron que eran 2 minutos por ese puño innecesario de la playmaker Malvina Harman, que se encontraba en tareas defensivas, donde parece ser que no está muy cómoda. Ese defensa par que ha tirado se la queda Saneta Lipok. Teniendo problemas, Javi, en las prioridades, ¿eh? Sí, no lo jugó bien Caja Rural, Aula Valladolid. Y viene jugando ya, vacía portería de nuevo. Yo pensé que era para Malvina Harman la expulsión, no. Había ido al cambio, no era para ella. Había ido al cambio, estábamos viendo la repetición. Y Harman sigue jugando, efectivamente ahí está en el centro. La permuta para que ataque ese carril central, Spineska. Quiere jugar con pivote, bien como se cerró la defensa de Caja Rural, Aula Valladolid. Reclama defensa Puerta del Rey. Era para que al final sigan. La exclusión. Lanzamiento, ¿no? Quería anotar desde fuera, quería tirar. Y tiró Magdalena Nurska, no encontró portería. Y Carmen Sanz, que sí, que encuentra portería. No había dado tiempo a llegar el cambio. Tengo que decirlo ahora que para luego es tarde. Carmen Sanz, quiero tu camiseta. Pues fíjate, comentaba Manu, ¿no? Es decir, el parcial en estos 5 últimos minutos es empate, a pesar de este gol. Es decir, el equipo polaco ha subido algunas prestaciones y nosotros el ritmo no debemos bajar, ¿eh? No debemos preocuparnos y estar mucho más atentos. No puede descuidarse, Caja Rural, la Valladolid. Intentaba y recibe la falta, intentaba progresar Justina Svileska. Que si te das cuenta ellos están rotando mucho y las nuestras son casi las mismas. Sí, está el lanzamiento ahora. Hay que aguantar. Carmen Sanz, otra más para ella. Impresionante. Ya lo estuvo el último día en Granollers. Bueno, pues Carmen Sanz entendiendo que todas son importantes, pero los porteros, como decían en la película, todas son contingentes, pero las porteras necesarias. Detuvo Menchu, la tercera para ella. Viene jugando Caja Rural, Aula Valladolid para intentar poner de nuevo el +5. Y Sabina, por relevo de descanso a Marcela. Sabina Vergara, la zona del gremio de pivotes. Empiezan los cambios, lo que apuntaba Manu Centeno. Había que empezar a rotar. Salva Puig, rota. Martina, Jimena, el 1 contra 1. Por ahí no hay nada, de defensa. Ha subido la intensidad el equipo polaco, ¿eh? Ha subido la intensidad, más contundente, asume las exclusiones y juego pasivo. Aviso de pasivo, no se puede mover tanto la bola en juego de pasivo. Jimena Laguna, Martina, lanzamiento en apoyo. A mejor en defensa, sí. Bueno, dificultades para las nuestras con esa intensidad defensiva del equipo polaco. Espera que vienen a la carrera, han dejado sola la pivote para que lance y para que anote Nicola Gleboska su segundo gol. Están un poco lentas en el cambio. Y doble cambio, además, fíjate, Lorena y Marcela, doble cambio es demasiado asumir. Si el equipo polaco aprieta, cuidado, porque el pivote en los 6 metros está solo, así hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues estaremos atentos a esos 2 cambios que anotaban tanto Manu como Carlos, que efectivamente si no lo consigues hacer rápido, te queda muy desprotegida además la zona central. Jimena, Martina Romero, Jimena, ¿tiene el espacio? No. Sí, lo tenía. Pasos, le han decretado pasos a Jimena Laguna. Había un contacto por los señores colegiados Verdic y Sorak, dijeron que eran pasos. Hace un daño esta chica. 7 metros. 7 metros, se está moviendo bien Gleboska. Gleboska está muy bien, muy bien. Bote grande, se mueve bien y cuando se juntan esas 2 cosas puede haber problema. Bueno, atención, pues sí. Aplaudir a Alicia Robles en larga pista. lesión. Alicia Robles en pista, Harman al lanzamiento, otro amago. Uy, qué bien lo ha hecho para anotar Malvina Harman.
Una jugadora interesantísima. Y esto es lo que queríamos ver a Alicia Robles. Sí, esa es la mejor noticia, ¿no? Para Caja Rural Aula, ¿no? Volver a recuperar elementos perdidos en el camino, porque todavía queda bastante batalla. Bueno, pues momento un poco Valle. Caja Rural sigue por delante. Se ha frenado su foro inicial. Guiniendo ha incrementado su defensa y ahora pueden empezar a llegar las dudas en Caja Rural Aula Valladolid. Ojo, que hemos dicho que este equipo no es malo, ¿eh? No, está claro, aquí lo vemos. Bola que llega al extremo. El lanzamiento para adentro. Xaneta Lipok. Y anima a los aficionados que tenemos a la izquierda, ¿eh? Estaban dormidos y mira, fíjate. Tiempo muerto que solicita Salva Puig. Te iba a decir, creo que es el momento. Toque. Escuchamos. Chicas, calma, esto es muy largo. Angie, entras un poco en el lateral. Lorena, entras un poco en el lateral. Martu, sigues en el centro. ¿Sí? Angie, defiende un poco en el 2 para que Amaya defienda en el exterior. ¿Vale? Tú en el 2. ¿Sí? Lorena y Xavi en el centro. ¿Vale? Martu, aquí en el 2. ¿Sí? Martu en el 2. Vale. Escuchar. Jugamos cruce 5. Cruce 5. El primero para Angie, el segundo para Lore. Xavi, aquí quítate. Vale, Lore, aquí se quitará para que tú juegues. ¿Sí? Una cosa, paciencia, la eliminatoria va bien, estamos jugando bien, calma, esto es muy largo, vamos, va. Pues fíjate, Carlos Colmenero, ahora nos dirás tú, a mí lo primero que me aporta este tiempo muerto Salva Puig es paz. Claro, en estos momentos de dudas, ¿no? Oye, ¿qué nos ha pasado? Hemos arrancado bien, ya, pero esto es largo, lo ha dicho claro. Esto no es meter 5-0 nada más y ya hemos ganado, ¿no? Esto dura 60 minutos y el equipo polaco ha dado muestras de calidad, ¿no? Bueno, van a jugar ahora, cruce largo, y van a buscar un aclarado para Lorena, el 1 contra 1, encarar al central y sacar gol o creo que el primero era para Angie Zurki, si no me equivoco. Sí. Y luego el segundo para Lorena. Bueno, ahora veremos si lo que quedaba claro es eso, ¿no? A Sabina le dice, estás aquí, y desaparece. Desaparece para buscar el 1 contra 1. Atacamos con 7. No. Sí, ¿no? No, perdón, está Menchu. He contado yo mal. Bueno, pues viene jugando Caja Rural Valladolid. Martu Romero. El cruce, Angie Zurni, el 2 contra 2. Ahí llega para que lo intente Lorena, recibe la falta. Bueno, pues sí, tenía más posibilidad de finta Lorena que Angie, sí. Pero se ha cerrado muy bien la defensa polaca en estos momentos, está muy bien. Ya lo hemos dicho, va subido enteros. Empezó un poco despistado el equipo polaco, ahora ha incrementado su defensa y Caja Rural Valladolid tiene que descifrarlo. El cruce, Angie Zurni. Otro cruce con Lorena, el 1 contra 1, recibe el contacto. Falta y nada más. El aviso de pasivo. Tendrá que lanzar quizá Lorena. Veremos a ver qué es lo que propone Martina Romero. El 2 contra 2. Cruce Angie Zurni. Se va a levantar. Lanza. Parada. Ahí no hay nada. Parada. Segunda para Alexandra Gipka. Y ojo, posibilidad de Meka Surguiniendo para empatar el partido. Y lo consigue. Qué golazo, Javi. Qué golazo. Madre mía. Madre mía. El gol de Caterina Sigan. Como si no costase. Están elaborando menos en ataque, yendo mucho más verticales. Sí, es un equipo potente, una primera línea terrorífica de lanzamiento, y si las dejas llegar a 7 metros, fíjate lo que acaba de hacer, impresionante, y empata el partido en el minuto 15 de partido. Minuto 15, empate a 8, todo por decidir. De momento la renta sigue siendo de +1 para Caja Rural por el partido de ida. Ahí viene jugando Lorena Lorena lo intenta, recibe la falta. Espera que se ha podido hacer daño. No, se levanta Lorena Delgado. 4-0, Javi, parcial, El parcial es de 4-0 con esa 0-4. defensa potente. Lo intentaba Sabina, pero es que es muy sólida Nicola Glebowska ahí en ese bloque central que forma con Olivia Curiata. No viene de paseo el equipo polaco, No. Pereino ha rescatado un balón casi imposible. Y el gol. Esta ha pegado Carlos en la famosa barra de las porterías de Huerta. Cuánto susto nos ha dado esa barra allá abajo. Ese ángulo que hay ahí. Hay que hacer un libro sobre esa barra. Sí, ahí ha pasado de todo en esos ángulos de la portería de Huerta del Rey. En todo caso, el gol de Ainhoa Lucio para poner de nuevo por delante a Caja Rural. Aula Valladolid. Viene jugando Guiniendo. Va a haber una permuta para que ataque el carril central. Sigan, es la que tiene el balón. Caterina Sigan. Lanzamiento en apoyo. Carmen Sancia a correr.
Ahí va Amaya. Se cae Huerta del Rey con ese lanzamiento de Amaya González de Garibay, la de los muelles. Ahora viene a la carrera viniendo para anotar. Debía haber parado el árbitro el partido, creo yo. Esta contra lo ha hecho muy bien el equipo polaco, pero hay una jugadora allí que no, evidentemente ha recibido un golpe, porque le ha caído una jugadora encima, hay que pararlo. Ahora, qué partido estamos viendo, qué balonmano de altos quilates, golazo de Amaya, que ya se nos ha pasado, pero no respira, no deja tregua esto, y excelente la jugadora zurda. Creo que necesita también un poco Huerta del Rey goles como estos, ¿no, Manu? Sí, sin duda. Es puro espectáculo. Fíjate la asistencia de Menchu por encima de todas, y ella en el aire la coge y la mete dentro. Un golazo. Amaya, la de los muelles. No, vamos. Bueno, espera, que la tiene ahí Sabina. Está duro, nada. ¿Cómo te revuelves? Esto es Europa. Eso es. Bienvenida a Europa. Aquí hay que jugar más fuerte. Martina Romero, el 1 contra 1. El cruce, Angie Zurni. Otro cruce con Lorena. Se va a levantar, va a lanzar. ¡Vamos! Lorena Delgado y ese brazo izquierdo. 11-9 más 2. Esto es balonmano, Javi, de altos quilates. Vaya goles que estamos viendo, elaboración, lanzamientos. Qué partido más precioso. Y el aula que responde, que no se arruga. Ellas han subido la presión defensiva y el equipo no se amilana y va. Estamos jugando unos cuartos de final de competición europea. Aquí nadie puede arrugarse. Pedíamos cambios de reflejos, Angie. El lanzamiento desde la izquierda, de la derecha. El lanzamiento que intentaba Nicola Stepanic. La parada de Menchu. Que sigue a lo suyo, sigue sumando. Menchu. Nuestra primera línea, Lorena da descanso ahora, y no a Lucio, da descanso también a Claudia, Angie, es decir, esto yo creo que es una virtud. Jimena en el extremo dando descanso a Maya. Bueno, esto yo creo que va a ser una virtud en nuestro equipo de cara al final de partido. El lanzamiento, el apoyo de Martina, la parada de Alexandra Ipka, la tercera para ella. Ahora comentamos un poco más lo de los cambios. Cuando hay falta, decía que yo creo que Salva Puig lo tiene claro, ¿no? Necesita a todas las jugadoras al final. Claro. Ya lo hizo allí en Polonia muy bien, y al final quizá si hay que ponerle un pero al equipo polaco es ese rendimiento físico final de partido, ¿no? Por el cansancio de sus jugadores brillantes de esta primera línea, que es terrorífica. Bueno, ha aparecido Magdalena Nurska, aquí en el lateral izquierdo, es la que va a recibir, es la que lo tiene, la que juega con Harman, cambia la finta. Es increíble. Qué velocidad. Malvina Harman. Ponga una Harman en su vida. Sí, lleva el peso ofensivo del equipo. Bueno, ¡ay, qué pena! Jimena lo intentaba, se encontró con el palo. Quizá pueda haber un contacto. Lo he visto dentro, fíjate. Quizá pueda haber un contacto en el momento del lanzamiento. Más cambios por parte de Caja Rural. Aula Valladolid. Aparece aquí en el exterior Claudia Moreno. Dice el árbitro, no, el serbio. No, paso no. Salva. Jueguen. Harman mandando camiseta. Bailaba Ángela Zurni como diciendo, que se ha hecho un baile, no son pasos. Es que baile, no son pasos, han interpretado los colegiados serbios. Harman, paseo del extremo, no. El 1 contra 1, pérdida, por lado en el pie, yo creo. En el pie, sí. Era pérdida, pero al tocar en el pie sí, golpe franco. Pone el balón en juego, Nicola Gleboska. Reclaman juego pasivo. Harman, el lanzamiento, ¿se la puede quedar Claudia? No. Se la queda de nuevo MKS Urbis Guiniendo. Están preguntando los pases, lanzamientos. Si ponen 3 en la barrera, seguramente será lanzamiento final. Magdalena Nurska. Ay. Y anota. Gol de Magdalena Nurska. Qué daño nos hace esto, Javi. Va sin brazo, Mira, la repetición, madre mía. Vuelven a empatar por segunda vez. Se engancha, sí, el equipo polaco parece que está hundido, pero arranca. Partido precioso por ambos lados. Vuelve María a la pista. Pérdida de Angie Zurni, quería jugar allí con Jimena, espera el contraataque. Se ha despistado Caja Rural. Esto es lo que no puede ser. El gol de Staneta Lipok. Decía que se ha despistado Caja Rural. Sí, se han quedado mirando. Sí. Y es que estas pequeñas desconexiones castigan mucho. Claro, esto es Champions. Es decir, aquí no se puede andar con bobadas. Es la primera vez que se pone por delante el equipo polaco.
Minuto 21 ya de la primera parte. Eliminatoria igualada, luego contaremos en caso de que se impusiera por un gol el MKS Urbis viniendo, luego comentaremos quién es el que pasa. De momento seguimos con el juego en directo con Lorena, el cruce de dos zurdas ahora en pista con Omu, Jimena en el 1 contra 1, Omu, carril central, cómo se ha movido el balón ahora, esas fijaciones. Cuarto para María Prieto, Omuyoni. Pero el trabajo de Laguna, cómo arrastró a su par y luego a su impar, con lo cual dice, anda, carril central, María, a meter. Es el pase de gol famoso que decimos también en fútbol, ¿no? Pérdida. Han pitado dobles ahora a Malvina Harman. De pausa, Caja Rural, Aula Valladolid. Con esa poderosísima finta de Jimena, fijó a 2 al final, ¿no? Sí. Fijas a 2, Omu entiende el espacio. Y ya está. Pivote abierto, con lo cual no hay nada allí. Martina Romero, Jimena, Martu de nuevo. Jimena Laguna, el carril central para ella. Salvo y no al mismo equipo inicial. Equipo de inicio con el que comenzó el 7 titular, excepto en el extremo derecho está Claudia Moreno, Belmonte, Jimena que intenta 1 contra 1, falta y nada más. La pone en juego ya Marcela, Jimena, Omu, el 1 contra 1. Y pues lo diré bajito, Avisa, pero sí. si es falta de ataque. Sí. Bueno, sigue jugando Omu, Martina, el aviso de pasivo. 1, 2, ojo, el tercero, poca broma ya. Lo intentaba Jimena. Yo creo que ya hemos contado bien a tirar. Sí, hay pantalla, evidentemente. Va María. Ahí va María Prieto, Omuyoni, la zamorana. Ya baja Claudia. Claudia que se viene al cambio defensivo para que entre Lorena. Claro. Ahí va Omu, se levanta con un paso, parada de Alexandra Ipka, cuarta para ella. El cambio. Viniendo a la carrera. El cruce. Bien, Lorena en la defensa, Marcela también. 2 minutos, Lorena. 2 minutos de exclusión por ese agarrón para Lorena Delgado. Sí, ella lo asume. Sí, era clara, sí. Ya marca jugada Hatman. Se marcha, entra a defender aquí en el exterior y no a Lucio. Aparece Zigan en el lateral izquierdo. Katrina Zigan en el lateral izquierdo. Que está jugando Harman con Zigan. Apoyo en pivote. Harman de nuevo. Encontraron el carril para que lance y para que anote otro más. Katrina Zigan. Sí, apoyo en pivote, el pivote fija y a partir de ahí la potencia de finta de Zigan hace daño. Bueno, momento importante del partido, más 1 para Guiniendo, 1 menos Caja Rural. Ojo ahora. Largo ahora, no hay prisa. Omu juega con Martina Romero, ahí habrá permuta. Paseo de la pivote, ya ocupa Martu el carril central, a ver el 2 contra 2, cruce con Jimena. Los bloqueos de Marcela, Omu, ¿no? Que balón no entra, tiene que venir rápido al cambio. No arriesga el equipo polaco. Sí, claro, al cambio, pero no arriesga. Perdón. Sabedor que juega superioridad y se puede poner 2 arriba, ¿no? Sería la máxima ventaja que ha tenido en todo el partido. 6 minutos, más 1 para Caja Rural, Aula Valladolid. Harman, la tenía Curiata, que es la que ocupa ahora el pivote. Bola al extremo, para que lance y para que anote Nikola Ekstepanic. Académico el equipo polaco. Sí, muy estructurado. El mismo movimiento, Javi, por el lado derecho. Es decir, antes lo hicieron por la izquierda, ahora por la derecha, buena fijación diestra y finalización zurda excelente. Y bueno, pone la máxima ventaja, decíamos, 12-14, minuto casi ya 25. Y ahora Huerta un poco expectante. Sí, están haciendo... Oye, madre mía. La recuperación, el lanzamiento, el gol. Alarma. Recuperó bien la dorsal número 71, Justin Svirieska. Y ojo, que pone el más. Se oían los polacos y ahora no se oían los nuestros. Sí. Ha habido un silencio mientras el balón iba por el aire. Se ha quedado todo el mundo pendiente de si entraba o no entraba. Vamos, esos aplaudidores blancos arriba. Necesita el equipo ahora. Alerta amarilla a orillas del Pisuerga para Caja Rural. Hola Valladolid. Jimena Laguna que se va entre unidos y se encarga de apagar las alarmas.
más clase que un instituto. Jimena Laguna. Madre mía. Nada, jueguen. Bueno, pues yo la estoy viendo cerca. Yo la he visto muy cerca. Sí. Y Yo son 2 cerquísima, minutos para Omu. cerquísima, sí. Bueno, pues Pero bueno, es Europa y ya sabemos este tipo de arbitrajes también cómo va. dijeron que falta y nada más. Decía que había un poco de fingimiento, digámoslo así. La falta de nuevo de Omu sobre Katrina Sigan. Está Zigan excelente en el lateral izquierdo, haciendo mucho daño entre el último y penúltimo. Carman, Katrina Sigan. Espera que nos la podemos quedar, nos la quedamos, esa es nuestra. Caja Rural con el balón. Va a intentar correr, ojo Jimena, bien. Un poco embarullado, Martina tiene el carril, lo va a intentar, no. Omu, hay que pararse. Nah, aquí no se para nadie, Martina para adentro. Falta y nada más. Sí, nada más. Estamos acostumbrados a esos contactos que a veces... pero no. No, lo hemos visto aquí antes en la defensa de María Prieto Muñoni. Ahí es también lo mismo. Está bien, la pareja serbia está bien. Hablábamos al principio, esto es Europa, la frase esto es Europa. Hay que adaptarse a ello, Caja Rural lo está haciendo. Jimena Laguna en el 1 contra 1, Martina Romero, Omu, balón al extremo, Inoa, ahí no hay espacio. Eso sí que... Recibe el contacto. Era lo del oso. Sí. Se queja el entrenador polaco que se tiran continuamente. Bueno, son dos juegos distintos totalmente. Más creativo el nuestro, más potente y sólido el polaco. Fíjate las ayudas. Hay falta y nada más. El entrenador polaco decía que estaba fingiendo, la grada decía que era innecesario. Aquí cada uno juega sus bazas. Decíamos antes, Javi, antiguamente de la escuela rusa, ¿te acuerdas? Es decir, esa intensidad, esa dureza, pues eso, quedan esos 3 minutos. resquicios de juego, ¿no? Duro 3 minutos. Jimena va a lanzar de cadera, no sé si ha llegado a tocar. Iba al fly. Me pareció que tocó la portera. Sí, podría ser. Pues se la anotamos que es gratis. Quinta para Alexandra Ipka. Hay que estar centrado en la defensa, hay que sacudir ahora. El cruce. Esto es lo que no puede ser, Están encontrando al pivote que es Olivia Curiata. Ya nos gustó mucho antes Nicola Glebowska y Curiata ha parecido, mismo perfil. Sí, es jugadora defensora principalmente, pero claro, la transición la juega y si hay pase, hay pase. Es una gran jugadora también en el 6 metros, potente. Esos pases arriba, jugadora grande, lo baja y encuentra la portería de Carmen Sanz para poner el +3, 13-16, cuando nos quedan 2:20 para ir a echar un traguito de agua. Un poco más de contundencia en defensa. Jimena, el cruce con Martina. Muy bien ahora para que encuentre el espacio, lance y anote Claudia Moreno Belmonte. Abrieron las aguas allí. Sí, completamente. Bueno, ya está lo suyo. Sí, la contundencia defensiva que decíamos ahora no apareció, llegó a anotar Katrina Sigan. Por jugadora del equipo polaco en estos momentos. Es que no solo tiene velocidad, finta, es que juega con las dos manos, con los dos brazos, juega muy bien. Impresionante lo que está haciendo en esta primera parte esta jugadora. Pues además defiende en el penúltimo. No pediremos la camiseta de Sigan, ya hemos pedido la de Menchu, pero bueno, nos está gustando mucho. Minuto 45, +3 para MKS Urbis Guiniendo. Marcela Runain, Omu, Jimena Laguna, otro cruce con Martina, Omu al carril. Suben inmediatamente en cuanto Omu quiere armar el brazo. Fíjate las ayudas. Había ganado la superioridad Jimena Laguna, pero llegó bien esa ayuda impar. Por lo tanto, se cerró el camino. Martina el 2 contra 2. Ahí intentaba conectar con Marcela, muy defendido otra vez. Volvemos a echar de menos ese juego nuestro con pivote. Sí. Ellas han parado la vía anotadora de Omulloni y Marcela, claramente. En Y cambio, las que sí a las suyas, sí. Las que sí que encontrar el pivote Carlos son ellas. Claro, a ver, no podemos pedir tiempo muerto, ¿sabes? Es decir, agotaríamos para la segunda parte. Que sería necesario ahora, ¿no? Con esta -4, ¿no? -3 en la eliminatoria, ¿no? Bueno, hay falta. Ahora hay que, como decimos, que termine la tormenta y que escampe los 15 minutos de descanso, ¿no? Que escampe la tormenta, buscar el refugio del vestuario y las instrucciones de Salva Puig, porque MKS Urbis Guiniendo está muy serio. Desde aquel de menos a más, parcial de inicio, desde ese tiempo muerto se agarró al partido y poco a poco se ha ido poniendo por delante. Omu, el lanzamiento. Falta en ataque. Falta en ataque. Le podíamos haber apuntado la parada a Ipka, pero no.
Pero vamos, fue terrorífico el lanzamiento, pero ataque. 30 segundos. Intentará alargar el ataque el equipo polaco para Sí. que no tenga posibilidad de respuesta Caja Rural Aula Valladolid. Intento la permuta, Hartmann en la derecha y a partir de ahí dan una permuta larga para aparición de Hartmann. Ahora. ¿Ves? Ahí lo estamos Recupera otra vez viendo. el central, juego de cruces con el extremo. Que busca pivotes, se la queda Sabina. Omu, 1, 2, 3, para adentro. Gol de María Prieto, Omu Yomi, el quinto para ella. 6 segundos, hay que sacar bien. 3, lanzamiento. ¡Adiós! Espera, a ver. No hemos visto si ha subido el gol al marcador. No, sí, está- sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Ha sido gol. El lanzamiento nos habíamos, se había quedado Malvina Hartmann, que no tenía muy claro. Bueno, no se creía ese gol que había metido, ¿no? Pues ya no pasó esto en el partido de ida, golpe franco directo para terminar la primera parte y gol. Y fíjate qué desgracia ahora en el último de despiste. No sé si ha tocado en alguien o Sí. es que A ver si hay la Menchu no repetición. lo ha visto bien, no sé. Bueno, en todo caso, Huerta del Rey enmudecido. Vamos con un breve análisis, Carlos. Bueno, salida extraordinaria de nuestro equipo, ese parcial de 5-0 nada más empezar, pero esto es champion y va hacia arriba. Y a partir de ahí ha subido enteros en la defensa polaca, asumiendo las exclusiones, ha endurecido su defensa y ahí no hemos tenido calma y se han superado. Yo creo que habrá que intensificar nuestra defensa en la segunda parte. Bueno, básicamente pensar que esto en el partido de ida al descanso perdíamos por 5. Quiero decir que, bueno, vamos ahora 4 abajo, pero tranquilidad, que esto se le puede dar la vuelta. Es verdad que ahora mismo el resultado no es bueno. Tenemos el intermedio para que Salva terrene a las suyas, le dé las instrucciones pertinentes y en la segunda vuelta esto cambie. Pero es verdad que ellas han ido de más a menos y que la sensación es que ellas ahora estaban muy cómodas en el partido. Con la celebración de la afición polaca y sabiendo que Huerta del Rey va a levantar las suyas, nos vamos unos minutitos y no se vayan muy lejos, que amenazamos con volver. Somos gente que vive, que anhela soñar. Que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar. Construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Valladolid. Siempre contigo. Caja Rural. Vemos nacer el agua en picos de más de 2000 metros de altura y cómo avanza por cañones de hasta 800 metros de profundidad, regando a su paso la comunidad más extensa de España. Escuchamos al bosque y cuidamos los seres vivos que habitan la región con la mayor masa forestal de la Unión Europea. Nos asombramos al levantar la mirada tan alto como tocar el cielo, un cielo que rozan nuestras 12 catedrales. Vimos nacer la lengua que hablamos cientos de millones de personas en el mundo.
y creamos la cultura y las artes que emocionan a la humanidad. Apoyamos la investigación y la innovación y cuidamos la calidad de nuestros productos. Cocinamos para todos los gustos, desde la tradición y la diversidad de nuestra gastronomía. Nuestros fogones y platos son reconocidos a nivel internacional. Somos solidarios, acogedores, amamos el esfuerzo y nos exigimos. Respetamos la palabra y sabemos disfrutar. Nos gustan nuestras tradiciones sin renunciar a lo nuevo. Somos Castilla y León. Somos el corazón de España. Volvemos en este Polideportivo Huerta del Rey, en este partido de la EHF European Cup, y volvemos con contenido. Manu Centeno, tu turno. Bueno, pues aquí estamos al descanso mientras disfrutamos de intermedio amenizado por la cantera de las Pucela Dens, que siempre están animando tanto al Aula Valladolid como al Atlético Valladolid y en ocasiones al Real Valladolid Baloncesto. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en Valladolid a un compañero que es polaco, los habituales al programa La Jornada ya lo conocen, que está siguiendo la Liga Española de Fútbol para Eleven Sport Televisión en su país, en Polonia,
que acaba de venir de Getafe, del partido del Barcelona y de estar pendiente de Lewandowski, y hoy está aquí viendo a su equipo, a este Guiniezno, que ya sabemos decirlo porque yo le pregunté a él. Buenos días, Daniel Sobis. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, te hemos visto hablar con los aficionados polacos. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo están viendo el partido? Bueno, ha venido bastante el grupo de alrededor de 30 personas aquí de Polonia, pues para animar su equipo y todavía no están seguros, aunque todo está bien en el marcador. Lo que pasa que están esperando porque saben que va a pasar y que puede pasar en este ejemplo. ¿Te está gustando el partido? ¿Estás disfrutándolo? Sí, mucho, la verdad que muy buen ambiente, mucho ruido, pero bueno, y partido también es muy intenso. Hablarnos un poco de esta localidad de Gniezno, de Polonia, ¿cómo es en cuanto a tamaño y en dónde está, dónde la podemos localizar? Bueno, está cerca de Poznań, una ciudad bastante grande en Polonia, como tercera o cuarta lo más grande en Polonia. Y es una ciudad que siempre tenía bueno, la historia de balonmano, aunque femenino y masculino. Entonces, bueno, pues es algo que lo sepamos y a ver cómo va a pasar aquí. Muy bien, pues que lo disfrutes. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos a Daniel, al que le agradecemos estas declaraciones de primera mano para conocer, bueno, pues un poquito más, ¿no? Este rival en el que tenemos hoy en esta HF European Cup. Y mientras vemos a los jugadores que se ejercitan un poco, no ha salido todavía la pareja arbitral. Tengo una pregunta para cada uno. La primera te la voy a lanzar a ti, Manu Centeno. Hecho en falta un poquito más de calor de Huerta del Rey. Sí, yo creo que aquí el speaker tiene que hacer un poquito de labor, encender un poco la grada. Sí, porque es verdad que cuando el resultado iba a favor, el público estaba animando, pero hemos visto que se ha ido apagando conforme el marcador se iba dando la vuelta, ¿no? Hay que moverlo un poco, efectivamente, hay que generar esta caldera habitual de Huerta del Rey y eso tiene que empujar al equipo, sí. Bueno, pues desde aquí apostamos a que eso va a suceder desde el principio, porque Huerta del Rey, si por algo destaca, es que cuando se pone a animar, empuja muchísimo. Y la segunda pregunta es para ti, Carlos Colmenero. Dime por lo menos una de las claves que tú crees que ha podido dar Salva Puig a las jugadoras de Caja Rural ahora Valladolid. Chicas, 19 goles al descanso no es de recibo en esta competición que la llamamos Champions, evidentemente por la importancia. Evidentemente, como decías tú al principio, es la European Cup, ¿no? Pero siempre, como entrenador, siempre esa palabra ha surgido en los partidos más importantes, ¿no? Hay que defender, hay que contactar más con la primera línea polaca que ha reinado y marcaje al pivote. No lo olvidemos que son dos grandes pivotes en esa actitud, ¿no? Hay que elevar ese nivel defensivo y por ahí puede venir la victoria. Sí, al hilo de lo que decías, recuerdo haberte escuchado alguna vez en algún partido cadete con tu colegio de la enseñanza, decir, chicos, esto es un partido de Champions. Así definimos a las jornadas verdaderamente importantes y trascendentes. Y continuamos, estoy viendo ahora la pareja arbitral con el delegado federativo, que lo que decíamos es que apliquen el mismo criterio en los dos lados y se está aplicando. Chapó, no hay ninguna duda de la pareja serbia. En los dos lados mantienen el mismo nivel de intensidad. Dos exclusiones, creo recordar, en el equipo polaco y una en el nuestro clarísima de Lorena. No ha habido más opciones, ¿no? Hay que ponerse, Javi, al mismo nivel de intensidad defensiva del equipo polaco y yo creo que tenemos más argumentos de cambios, más rotaciones de jugadoras de lo que decimos el plan B, ¿no? A veces los entrenadores. Yo creo que por ahí puede abrirse una vía que ya lo hicieron muy bien en Polonia. Eso es. Yo quiero apuntar eso, efectivamente, porque tenemos un plan A que nos lo han ido secando, las anotaciones de Mulloni o la circulación al pivote con Marcela, y no hemos abierto el juego a los extremos, tampoco hemos podido correr porque no hemos defendido mucho. Entonces la clave, como dice Carlos, es defender para poder correr, subir ese nivel defensivo y luego arriba, efectivamente, utilizar algún plan más, ¿no? para anotar. Me da la sensación, lo hemos comentado, que con ese incremento de la actividad defensiva por parte de MKS y Luis Guiniezno, el ataque posicional se nos ha trabado muchísimo y esto que apunta Manu de defender y correr puede ser una de las claves, ¿no? A ver, los vídeos no solo lo ve un equipo, los ve el otro, ¿no? Y todo lo que allí lo hizo bien en Caja Rural,
aquí evidentemente el staff técnico lo ha preparado también a conciencia, ¿no? Bueno, posibilidades de apoyo, pues ese 7 contra 6 que también domina nuestro equipo en situaciones límite. Y bueno, a partir de ahí correr y defender y correr tiene que ser la clave, ¿no? En esta segunda parte. Bueno, pues defender y correr. Apuntaban tanto Manu Centeno como Carlos Colmenero. Yo apunto que tiene que subir también el calor de la grada. Veo muchísima gente, veo muchas caras conocidas, mucha gente de balonmano, gente que no es tanto de balonmano. Y hombre, ahora no me están escuchando porque están viendo el partido, pero les invito a que se lancen un poquito más, a animar, que eso las jugadoras lo notan. Sí, hombre, cuando las cosas van bien no hace falta que te empuje porque tienes viento a favor, ¿no? Es cuando lo tienes en contra, cuando el viento te da en la cara, cuando tienes que ayudarte, ¿no? De alguien que te dé la mano y que te ayude a caminar, ¿no? Y esta segunda parte tiene que ser fundamental en eso. Bueno, pues sí, Carlos. No, alguna aportación más a nivel ofensivo de jugadoras como Martina Romero, sin anotar todavía, Ángela Turni. Necesitamos más aportaciones. Y bueno, pues ya tenemos el primer cambio táctico, Carlos. Sí, ya se utilizó también en el partido de ida, el 5-1 con Ainhoa Lucio, provocando que no llegue esa primera línea tan franca a los lanzamientos y que no contacten con el pivote. Vamos a ver qué. Apretar un poquito también a la playmaker, a Malvina Harman. Vamos a ver si da resultado el lanzamiento y de momento lo que llega es el gol que anota para Guiniendo Nicolás Stepanik. A la carrera, Martina Romero llega para Jimena, ese lanzamiento había cambiado. ¡Qué pena! Qué pena. Se encontró con el larguero, no pudo anotar Jimena, que es verdad que venía muy a la carrera, ¿no? Sí. No tuvo tiempo casi de pararse. Se está haciendo un daño terrorífico el pivote. 7 metros. Sí. El movimiento, a ver si vemos la repetición ahora. Sí, cómo corrió los 6 metros. El momento Potente, Nicola de Glebowska. moverse de Glebowska, ¿eh? A ver si veremos la repetición. Si no, bueno, decíamos el movimiento de moverse de Glebowska. Aparece Alicia Robles en pista mientras se seca. Poco ahí en la zona en la que han caído. Bueno, pues Alicia Robles a detenerlo. Malvina Harman a anotar. Anota Malvina Harman. 0-2, de momento el parcial. Y las cosas después de mejorar, de momento se oscurecen un poquito. Sí, nada, tranquilidad. Un poco más de circulación más rápida de balón. Y ahora no hay que tener prisas, ¿eh? 29 minutos para que llegue a la final de esta eliminatoria del European Cup Woman. La tiene Jimena Laguna. Quería jugar con Omu. Ha caído, se ha podido hacer daño, se queja de... Quizá ha podido chocar la cara con el hombro. Sí. Se para el partido para ver cómo se encuentra. Bueno, ya se levanta. María, deportivamente viene. Olivia Curiata. Omu, que viene a disculparse, venía en un contacto previo. Una jugada durísima. Olivia. Se reanuda el partido, 15-21 más 6 para MKS Urbis Guiniendo. Martina Romero, Jimena en el 1 contra 1, recibe el contacto y para atrás. Va a sacar ya Marcela. Ahora comentaremos, vamos muy directas sobre las defensores, hay que atacar los espacios. Ahí ellas son muy duras. Jimena, lanzamiento de cadera, ese balón no entra. Estamos muy precipitadas. Se encontró con el poste, posibilidad de más 7 para MKS Urbis Guiniendo, que lo va a intentar. Bien a la defensa de Omu en la ayuda con Marcela en esa penetración que intentaba Katrina Stigan. Bueno, el 5-1 está bien, pero siempre decimos que el avanzado es el que trabaja. No, son los 5 de atrás, en este caso las 5 las que tienen que trabajar bastante más. Intentaba el 1 contra 1 sin éxito, es Virieska. Tocar. El cruce, hay mucho espacio ahí, el palo. Se encontró con el larguero. Quería recuperar Podría haber falta. Recibe un contacto, no lo ven así los colegiados serbios. El balón es por tanto para el equipo polaco. Y no en la presión. Quiero ver un poquito más intención defensiva. Estoy viendo un poquito más intención defensiva. Y el público, ahora. Javi, lo que habíais dicho, Manu y tú, el público, por favor, venga, hombre. Ahí está la presión. Y no a Lucio. Vamos a ver si ponen un poquito de apuros al ataque polaco. El cruce. Y no, el balón lo tienes detrás, no lo has visto. Ojo al aviso de pasivo. Intentaba bien la defensa de Amaya. Contacto. No va a haber una exclusión clara, por mucho que protesten.
Llevan renta en el marcador y con eso juega también el árbitro. Habrá pantalla porque hay aviso de pasivo para que lance Caterina Strigan. ¡Menchu! ¡Detuvo Carmen Sanz! Viene Caja Rural. Vamos a ver qué es lo que propone. El contacto que ha recibido Martina Romero. Jimena Laguna viene a la carrera. Omu se pausa porque se ha replegado bien. Urminguiniendo. Va mandando Martina Romero. Vamos a ver cuál es la propuesta. A la siguiente. Ahí viene el paseo del extremo. Patrocinado por Inoa Lucio. Juega con Jimena. Vuelve a su posición. Vamos a ver qué es lo que intenta Omu. El lanzamiento. Recibe el contacto. Sí, Directo. sale al punto fuerte y viene la ayuda de Nikola Glebovka, una jugadora también pivote durísima. Los dos pivotes defienden en la zona central. Como debe ser. Sí, fíjate que viene ahora. Qué bien, ahora con Marcela. Jugó bien Martina Romero. El 2 contra 2 con Marcela Arunain. Vamos, que hay partido. Gol de la brasileña. Pero se encarga de apagar. De momento la remontada, el lanzamiento y el gol de Nikola Stepanik. Anotó el extremo derecho, el saque de contragol. El cambio de ataque-defensa lo leyó muy bien. Estaba Marcela recuperándose del gol que había anotado. El cambio defensivo. Y la decisión técnica ya quitar ese cambio de ataque-defensa para que Amaya defienda en el penúltimo. El 1 contra 1 de Omu. Querían jugar de nuevo con Vale. Marcela. 2 minutos. 2 minutos de exclusión. Protestas desde el banquillo polaco. Te Que duele no, Nikola Glebovska. que no entienden esta exclusión. Te duele Se Nikola levanta Glebovska. el delegado federativo. No tiene claro el motivo de la exclusión, ni el banquillo, ni la propia Nikola Glebovska. En todo caso, 2 minutos de exclusión para el número 31, para Glebovska. Vamos a ver si Caja Rural puede aprovechar esta superioridad numérica para reducir un poquito la distancia. Es el momento. Face to face, está diciendo el banquillo polaco. Face to face. Bueno, puede ser una película. En todo caso, 2 minutos. Vamos a ver si superioridad de Caja Rural lo vaya a oír. Marcela. Omu. Martu Romero. Jimena. A ver la defensa, balón que llega al extremo. Inoa Lucio. ¡Anota! Inoa Lucio García, segundo para ella. Vamos que llueva un poquito menos, por favor. Fueron los impares. Teresa se levanta. Vamos, hombre, brazos arriba. Ahora necesitamos a todos, grada, banquillo, equipo. A ver, ese 5-1. Una recuperación ahora. Javi, gol a puerta vacía. Sí, el equipo necesita ahora un plus de energía. No sé si eso en forma de una recuperación contra el Sí. gol o una acción que le dé un poco de chispa, porque están un pelín ahora. Mira esos microciclos, ¿no? Un parcial de 2-0. 2 minutos. Adiós. Adiós. 2 minutos para Martina Romero, que tampoco lo entiende. Dice que la estaban agarrando. Por la Argentina. 2 minutos para Martina Romero. Y bueno, vamos a ver si pese a esta exclusión, Caja Rural de Valladolid consigue enganchar las famosas 2 acciones positivas, ¿no? Enlazas 2 acciones y todo cambia. Sí, hablan ahora entrenadora central, que es la entrenadora en la pista, Hatman, que marque el movimiento del juego de cruces y aparición de ella. Ahí aparece Harman, el carril entre Nada, unidos, nada, la parada nada. de Menchu. Vamos a ver si vacía portería. Cuidado, cuidado, cuidado esa bola. Está Harman por ahí buscándola y todavía se la queda, ¿eh? El lista es, ¿eh? Bueno, aprovechaba que venía Sí, el cambio, sí, ¿no? sí, Le pillaba sí. por ahí. Dice, no vais, pues yo estoy aquí. Bueno, pues ya se han ido los cambios y ojo a la valentía de Salva Puig. Aparece en el centro una jovencísima y talentosísima Noelia Paniagua. Frescura, frescura, que necesita el equipo. A punto de perder Jimena, yo creo que esto estaba ensayado. Bueno. El balón que le llega a Marcela Arunain para que anote su tercer gol. De a punto de perder, anotar. Bueno, esto es partido importante y cualquier balón es gol, ¿no? ¿Cuántas Y- cosas son las que te suben el ánimo? Sí, 0-2 de parcial. Bueno, pues ahora si se confirmara esa recuperación 0-3, pues hoy ya entran los miedos, ¿no? Bueno, Es lo y- que necesitamos amparado en el público, por supuesto. Recupera la jugadora excluida Quiniendo. Anota ahora por parte de su extremo derecho de Nikola Stepanik, que como tengo un tachón aquí, creo que lleva 5, no estoy Correcto. seguro. Sí. El gol de Stepanik, ha recuperado ya la jugadora excluida. Cosas importantes para mi punto de vista, está apareciendo Marcela en ataque.
Bueno, sí, evidentemente, a partir de ahí de buscar ese pivote que necesitamos más de Martina, que no está en pista, más jugadoras que aporten. Sí, Marcela había anotado un gol solo en la primera parte, ahora ya lleva 2. Jimena con Omu. La tiene Noelia Paniagua, que lo intenta en la Valiente. Poderosísima en la pinta, poderosa la defensa también polaca. Aparece Menchu, 7 contra 7. Noelia Paniagua con Jimena. Omu. Ojo el aviso de pasivo. 2. Omu lo va a intentar. La pinta, balón al extremo y no a Lucio, se le ha caído, pero lo recupera, anota y no a Lucio. Su tercer gol, 8 minutos. Ya llueve menos. Están encontrando a Ainhoa por la salida al impar. Y aquí estamos también. Qué vídeos han descontado ahí, se había ido Jimena. ¡Oh, qué paradón! De Carmen Sanz. Bueno, pues estas son las dos acciones que reclamábamos, ¿no? Las dos hay acciones tiempo, seguidas. hay tiempo. A pesar de la distancia en el marcador de 4 goles, hay tiempo todavía. Felicita a todo el banquillo la actitud. Detuvo Carmen Sanz. 8 paradas para ella ya. Son 4 los goles, 21 los minutos que quedan. Todo por decidir. Caja Rural ha aumentado su intensidad defensiva. Está encontrando a Marcela en el pivote. Y todo eso hace que aumente sus opciones. Martina no puede conectar con Marcela. Ojo, el aviso de pasivo. 1 contra 1 de Martina Romero. Jimena se va a levantar. Va a lanzar, no. Ha pegado en la barra de atrás. Sí, atrás. Fíjate cómo funciona el vídeo, Javi. El 2 contra 2 de Marcela y Martina es extraordinario, ¿no? Y ahí la jugada Olivia, que está haciendo un trabajo en defensa extraordinario, picó y volvió a recular y pidió ese pase, ¿no? Es decir, aquí fíjate cómo funciona ahí, libreta en mano, incluso el entrenador, segundo entrenador, diciendo, ves, aquí, y no tal, todo vale aquí para pasar, todo vale aquí. Bueno, viene jugando ya MKS, Viniendo. Intentaba, van a encontrar otra vez en la zona del extremo, hay mucha ayuda ahí, yo creo, para que lance, para que anote Nicola Stepanik. Están cerrando mucho en aquel lado y están dejando muy sola a Stepanik. Pivote central y están basculando demasiado y esta jugadora ya su 6º gol. La única jugadora zurda del equipo polaco. Bueno, pues el gol de Stepanik. Decíamos, juegan por la izquierda, provocan que lleguen las ayudas. Pasa a la derecha para Stepanik. Ojo ese robo de balón ahora de Justina Zbierska. Balón para el equipo polaco que viene a la carrera. Viene el repliegue. Bueno, la falta. Jugadoras por el suelo. El delegado federativo que le dice a Salva Puig. Sí, claro. El brazo estaba libre y esos contactos se permiten en Europa. Bueno, pues sigue jugando. Viniendo. El 5-1 de Ainhoa Lucio. A ver ese carril que encuentra para lanzar. Nada. ¡Oh! Hay falta. Ay, hombre. Esta sí que es faltita, ¿no? Sí. Para el nivel que hay, esto nada, hombre. Hay faltita. Pensaba que había pitado el árbitro. Ahora sí, falta. No nos da una, Madre mía. Se para el partido y 2 minutos. Y lo peor es esto. 2 minutos para Martina Romero, que en la anterior exclusión ya se fue. Valiente. Sí. Pero mira, si eso enciende al público, que es lo que necesita para meterse en el partido, bienvenido sea, arriba, hombre. Bueno, pues segunda exclusión para Martina Romero. Problemas para Caja Rural, Aula Valladolid. Superioridad para el equipo polaco, que ya viene jugando por medio de Hartmann. El movimiento es el mismo. A partir del pivote genera Hartmann, pérdida. Buena mano de Jimena Laguna, se la queda Menchu. No se la queda, porque dicen que el balón ha salido de fondo y 2 minutos para Carmen Sanz. Por protestar, sí. A ver, creo que es por no dejar el balón. El gesto del árbitro es por no dejar el balón. Dice Jimena que Carmen había tocado el balón. El árbitro dice que ha salido de fondo. Carmen dice que no, que lo tengo yo. 2 minutos de exclusión. Y sí, la grada se ha levantado, pero son 2 exclusiones ahora. Bueno, pero si eso hace que la caldera de Huerta se encienda, pues bienvenido sea, porque ahora necesitaríamos una acción difícil, pero ojo, para meternos en el partido. Bueno, se complican las cosas para Caja Rural o Valladolid, pero si algo tiene demostrado es que ante la adversidad lucha siempre. Balón que llega al extremo, vamos a ver cómo lo juega el equipo polaco.
de extremo a extremo, ahí no hay nada. Huerta aprieta, el impar, se fue demasiado Omu, balón que llega al extremo para que lance y para que anote y para que baje un poco el calor de Huerta. Zaneta Lipov. Fíjate, con todo este lío de por el medio hemos pasado de la oportunidad de ponernos a 3 a estar 6 abajo. Estaba pensando exactamente, sí. Nos hemos ido un segundín con esas protestas y... Bueno, son de nuevo 6 goles, 1 minuto para recuperar a la primera excluida. Aparece en el extremo Lorena para luego quedarse en tareas defensivas. Ha vaciado portería de Salva Puig para jugar con 5. Pérdida de Omu. El lanzamiento puede llegar. ¡Oh, Noelia Paniagua! Superwoman Noelia Paniagua para impedir ese gol, para levantar a Huerta. Vamos a encadernar la segunda acción, por favor. Cuando hay tarjeta amarilla para Salva Puig por las protestas. Tarjeta amarilla para el entrenador de Caja Rural, Aula Valladolid. Y te digo una cosa, Carlos, Manu, os digo, como llegue la segunda acción consecutiva de Caja Rural, yo no descarto nada, ¿eh? Bueno, seguimos en 4, con 4 jugadoras. Y 30 segundos para recuperar a la primera. Balón de nuevo al extremo, para que lance y para que anote. Muy segura otra vez Zaneta Lipov. Bueno, al final si tapas la zona central, lanza los extremos y lanza muy bien, en mucha efectividad. No, hay mucho ángulo también, Javi. Lorena está viniendo casi al central, demasiado. Fíjate que desde que has comentado, Carlos, esa faltita, sí. ahí ha cambiado algo. No sé si nos estamos yendo del partido o si los árbitros han cambiado un poquito el criterio, pero ahí nos estamos saliendo. Noelia Paniagua que recibe la falta, 4, 3, 2 segundos. Sí, y perdona, Javi, iremos al 7 contra 6, yo creo, en cuanto podamos. No podemos perder Jimena tiempo. Laguna, el lanzamiento para adentro, bravísima. Jimena Laguna para recortar un poco. Estamos lejos, pero no es imposible. Son 6, descontando el 1 que tenemos de renta de la ida. Cuidado que el tanteo puede ir alto, también. El lanzamiento, la puede dar en la cara. Sí. Bueno, pues lo que queríamos. Impactó ese lanzamiento de Zaneta Lipov en la cara. Amarilla también al entrenador polaco que reclama. Sí. Bueno, recapitulamos. Lanzamiento de Zaneta Lipov. Detiene, golpeándola en la cara, Alicia Robles. 2 minutos para Lipov y amarilla por las protestas para el entrenador polaco. Este ha sido el delegado de la HF que ha llamado al árbitro porque ellos no se habían dado cuenta. Y de hecho ahora se las está teniendo con el entrenador visitante. Sí, viene persiguiéndole. Tranquilo. El griego Konstantinos Katsikis, que le está diciendo al entrenador polaco: hasta aquí. Algo tenía que pasar, ¿no? Estábamos diciendo, algo tiene que pasar. En el equipo nuestro 2 exclusiones. Bueno, pues ahora tenemos viento a favor, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Aquí sí que quedan todavía 17 minutos y decía Javi, ¿hay partidos? Sí, hay partidos, señores, 20-26, pero aquí en Champions sucede de todo y más si el equipo y el público conectan. En este momento elegimos creer cuando quedan 17 minutos más 6 para MKS Urbis Guiniendo, Caja Rural, Aula Valladolid, sacando ese carácter que tiene, que le define para intentar remontar. Noelia Paniagua, la salvadora de aquel gol, la que viene jugando Marcela Arunain. Omu en 1 contra 1, Jimena. Balón que intentaba jugar con el extremo y un contacto. Dicen que jueguen. Se equivocó en el pase, qué lástima. Se la queda Guiniendo. Sale para jugar en el extremo izquierdo Verónica Babinska. Es la que tiene el balón. Ahora lo tiene Harman. Los nombres ya de memoria, Justina Svideska. La primera línea de MKS Urbis Guiniendo. Muy reconocible. Han vaciado portería. El público reclama el aviso de pasivo porque el ataque empieza a ser un poquito largo. Harman. No recuperan, perdón, ha habido un cambio. Ha venido al cambio Nicolás Stepanic. Ahora no puede tardar el aviso de pasivo, Como en Europa o en otro continente. Ahí está el aviso de pasivo. La falta que ha recibido Harman. Quedan 40 segundos para recuperar la jugadora del equipo polaco. Cuidado, pues ha ganado. Pues esto lo hemos visto más veces, sí. La explicamos, Carlos. Sí, estaba pensando, se está jugando la exclusión por la distancia malla. Amagó la pivote también, que evidentemente hay que advertirla. Y fíjate que 2 minutos. Mira, lo reclama Salva con razón. Es decir, está reculando, está amagando.
Bueno, pues el aviso de pasivo, también hay que decirlo, se anula con esta exclusión. Ataque nuevo para Urbin Guiniendo. Bueno, amago que iba a sacar, recortó la distancia a Maya, 2 minutos para ella. Muy inteligente la polaca, haciendo picar a los árbitros. Ese balón la da en el pie, Sí, balón sí, por sí. tanto para Sí, Caja Rural. clarísimo. Y bueno, ya no lo tiene tan claro el equipo polaco, ¿eh? Sigue muy por delante, distancia cómoda, pero no lo tiene tan cómodo. El problema es que estamos una jugadora menos. Ahora en igualdad con Angie y el cambio de la portera, pero cuidado, ojo, porque la portería está vacía, recordar a todo el mundo. Bueno, entró Angie Zurni, probablemente para quedarse en defensa también. Creo que ya se han cambiado de portera, ¿eh? Sí, ha entrado la dorsal número 16, Alina Ruda. Balón que buscaba Angie Zurni. Hay falta previa, Martina. La falta previa sobre Martina Romero. Y el tiempo muerto que solicita Salva Puig. Así podemos intentar recapitular, Carlos, y yo me tomo un respiro. Hay una locura, ¿no? Colectiva. Sí, sí, la escuchamos, perdón. Perdón, escuchamos a Salva Puig, sí, que Sí. tenemos micro. Por favor, bajamos pulsaciones. Ni un puto 2 minutos por protestar. ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Vale, escuchar, Noelia. Si están en 6-0, ¿sí? 8 para Martu, te la repite y a la vuelta, Martu, vas a este bloqueo exterior aquí, ¿vale? Para ganarla hacia afuera, hacia Omu o hacia Ino. Angie, tú vienes al cambio, ¿sí? Cuando estemos todas, si no nos enganchamos, vamos al 7 contra 6, con Marcela y con Xavi, ¿vale? Alguien tiene que venir al cambio, no lo cerramos, ¿de acuerdo? Tías, si recuperamos abajo hay que seguir corriendo, si no, no nos va a dar, vamos. Ancelotti decía, falta energía, ¿no? Y es lo que Teresa reclama, energía. Y por supuesto, chicas, cabeza, por favor, cabeza, no 2 minutos por protestar, ¿eh? Enganchémonos al partido, ¿no? En esta locura que te decía yo al principio de la retransmisión. Llevamos un buen rato tocándolo ahí con la punta de los dedos, pero no acabamos de cogerlo. Sí, es muy cierto lo que dice Tere, que tiene más batallas que nadie. Hay que reducir, hay que eliminar las exclusiones por protestar. El ambiente, el partido, la oportunidad hace que las jugadoras estén al límite de pulsaciones, pero eso hay que evitarlo. Sí. Y bueno, el 7 contra 6, que ya hemos hablado de quemar naves ya en ese aspecto. Este es el bloqueo que hablaba. Sí, bloqueo exterior a los centrales. Y la falta que recibe. Sí, no hay. Falta que recibe. Ahora seguimos con una jugadora menos. Sí. Estamos en igualdad. Martínez Romero el cruce. Ahora hay espacio para Omu, pero recibe el contacto. Se echa Muñoz Omu. Muy duras en el contacto las polacas. Sí, no, sabedoras de que no hay portera, ¿no? Es decir, cualquier pérdida te garantiza un gol fácil. 14 minutos, más 6 para el equipo polaco. El cruce, hay aviso de pasivo. Omu se levanta, lanza y anota. Es increíble, lo de esta chica es increíble. María Prieto Mulloni anotando y ahora llegando al repliegue para hacer esa falta, que no haya gol. Más 5 para las polacas. Encima es que baja a correr, te agarra, te tira al suelo y cuando estás en el suelo te mira como sí. que te está perdonando la vida. Es increíble. Omu, siempre mi equipo espera, balón al extremo, el lanzamiento, que bien ha anotado, con qué calidad. Nicola Ekzebani, Decías, Carlos, que el equipo polaco es un buen equipo, muy buen equipo. Solo tiene una jugada zurda, pero madre mía, qué zurda, 7 goles. aprovechan. 7 goles, sí. Y sin recambios, sin recambios en esa zona. Los 60 minutos jugados. Ahí está, sí, el 7 contra 6 que comentamos. Ahora sí, ya quemando naves, salva lógicamente, ¿no? Ahora sí, el 7 contra 6 para Caja Rural, Aula Valladolid. Viene jugando Jimena. Martina, espera, que puede perder, no, se la queda Omu, intenta la pinta y se lleva una jugadora colgada. Cada balón, sí. Katrina Sigan dijo para abajo. Bueno, volvemos a repetir. Ahora ya no, vuelve el 6 contra 6, lo retira. Martina, María. 7 metros. La ayuda es por 7 dentro. metros. 7 metros, hombre. La ayuda es clarísima por dentro. Por dentro, sí. Clarísima de Nikola Glebotka, por favor. Hay que decir a nuestros espectadores que estamos muy cerca. No, sido la hemos acción visto y clarísima. la vemos perfecta. Sí. La ayuda por dentro, aviso de pasivo. Jimena, se hizo el ¡Vamos, espacio. hombre! Jimena Laguna. Valiente, brava. Venga, que están a 5 solo. Venga. Anota Jimena Laguna, necesitamos una recuperación. Exactamente, Javi, fíjate, y Manu, una recuperación de estas contraataque sola,
una pérdida, gol, que levante al público y nos metemos a 4 y empiezan nervios. Queda mucho tiempo, son 12 minutos, pero hay que recortar un poco, hay que verse dentro de la eliminatoria, ¿no? Y bueno, vamos a ver si lo conseguimos. El cruce para que lo intente. Guau, bien Marcela ahí, explicándole la situación a Katrina Stigan. Eso es. Carmen Sanz detiene, se la queda Maya. Llegan los cambios. Se retira Menchu. Y el 7 contra 6, ¿no? Se retira Lorena. Ahora sí, 7 contra 6. Están en función de dónde estén los pivotes, va a tocar Sabina y a partir de ahí Jimena va a fijar. Ahora saldrá Sabina, ahí lo tenéis. Y a partir de ahí Jimena aprieta. Jimena aprieta, se viene al cambio, el lanzamiento de Martina Romero. Tocó la defensa. Y bueno, aprovecha el bloqueo, Martina, aprovecha el bloqueo de Marcela y continúa con con María. Faltó un poco más de cocción esa jugada, yo creo. Sí, tiempo muerto. Tiempo muerto, solicita el seleccionador polaco. Escucharemos de nuevo a Salva Puig. Corre en el lateral y después vamos al cambio, ¿vale? Una cosa. Vamos a hacer una cosa, el 7 para 6. Vamos a jugarlo con Jim en el centro y con Martu en el lateral, ¿vale? Sí, con Martu en el lateral, con Jim en el centro. ¿Sí? Chicas, hay tiempo, hay tiempo. Allí ganamos de 1, hay tiempo, ¿vale? Hay que seguir defendiendo, vamos a intentar correr un poquito más. Estar atentas para venir al cambio de ataque-defensa. ¿Sí? Vamos, vamos. Bueno, pues la variación me parece perfecta. Jimena tiene más profundidad que Martina y la van a poner de central para que ahora el movimiento sea apoyo en Sabina con Martina y continuación con Jimena, que tiene más capacidad de penetración y juego con María, ¿no? Me parece acertadísima la decisión de Salva. Bueno, bancamos aquí esa decisión de Salva Puig. Balón en juego ya para que juegue Harman aquí a la derecha con Svireska. En la izquierda, Tigan, Svireska, Harman. Svireska se quiere ir. Contacto y hasta el pasivo, Javi. Este sería mi ideal, ¿no? Defense. Y pasivo, y a partir de ahí otra bola más extra. Venga. Bueno, viene jugando el equipo polaco, masticando la acción, el cruce, Svireska. Uy, sí, se abrieron las aguas. Encontró mucho espacio ahí Justina Svireska para anotar. Viene Amaya a la carrera, el cruce con María para que lance Omu, para que anote. ¿Cuántas veces hemos visto este cruce y este lanzamiento, un paso de Omu? Espera el saque de contragol. Yo no anoto ya los goles porque aquí no hay tiempo para nada. Anotó ahora Saneta Lipok. Iba a decir ponga una María en su vida y en cambio apareció Zaneta Lipok. Qué velocidad la suya. Bueno, pues de nuevo la diferencia es 6. La defensa se incrementa un poquito, el 7 contra 6. Vamos a ver si funciona. Falta para agarrarnos al partido. Lo vemos, pero no llegamos a cogerlo. Sí. Este gol hace daño, Javi. Este gol, saque de centro, hace daño. Jimena, ya se va Amaya al cambio. Esta es la que decíamos. Jimena juega muy bien ese último extra pass y María, ¿qué voy a decir ya? De ella no hay adjetivos ya. 7 goles ya. Está llevándose el peso del equipo adelante, ¿no? Qué brava la jugadora zamorana. Omu entre 1 y 2, encontró el espacio, 6-0 defensivo por parte de Caja Rural o Valladolid. Y por tanto el entrenador polaco, pero quieres cerrar, hombre, quieres cerrar al exterior. Le echa la bronca. Bueno, que llega al extremo, bueno, si mete eso ya. No, sí. Que llegaba casi en play para intentar anotar. Vamos a ver ahora. Tranquila. Vamos a 4. Lorena, 1 contra 1. Lo intenta y anota. Gol. Vale. De Lorena Delgado y 2 minutos. Es esta. Este es el momento en que se levanta Huerta, el momento en que el equipo se pone a 4. Superioridad. Tiene que ser ahora. No hay más. Es decir, recordar que aunque la diferencia es 4, serían 3 por el tanteo de momento, ¿no? De momento que. Pero es el momento, tenéis razón los dos y coincido plenamente. Bueno, es ahora. Ahora no puede haber dudas, ¿eh? En defensa, por favor. Hay que seguir tocando. Tocando, ayudando, ayudas, contacto. Fíjate, defensa abierta con Amaña y Jimena, que les plantee dudas. Hanman en mixta. Justina también en mixta. Y ojo el pivote, entre líneas.
Bueno, pues Salvapuig soltando a las tropas hacia arriba, buscando la línea del equipo contrario. Cuidado la aparición aquí por Saska en el lateral derecho diestro. Sí, ojo aquí con Justina Svireska, que puede tener 1 contra 1 con Amaya. Vuelve a buscar el carril contrario, corrió la pivote, como hace ¡Vamos! Carmen Sanz. ¡Vamos! Apareció Menchu. Vamos a correr, que estamos una más. La sube Omu, aparece Jimena, que va a hacer algo. Jimena, en el 1 contra 1 con Lorena, que viene a la carrera, Falta que lanza. ese- No me puedo creer que no sea nada. Yo tampoco, Javi. Yo creo que es falta. Pero vamos, contacto lateral. totalmente. Madre mía. Ahí hay un contacto. Danos Ojo, una, por favor, danos una. que ha hecho daño. Yo insisto que desde el Planeta minuto 10 de esta segunda parte que Carlos comentó faltita, el criterio del árbitro, de los árbitros ha cambiado. Sí, sí. Atienden a Saneta Lipo, que se ha hecho daño. Bueno, pero seamos positivos, ¿eh? Hemos fallado una, seguimos en superioridad. Y ahora qué bonito sería un robo de balón, ¿eh? Ese 4-2, valiente el técnico catalán en abrir esa defensa. Está quemando todas sus naves. Y ojo, atentos ahora a pivote, sobre todo que no recibamos goles fáciles en los 6 metros. Desde luego, si no se pasa la eliminatoria, no será porque no se haya hecho absolutamente todo lo posible. Desde la directiva, con esta entrada espectacular que hay en Huerta, el técnico haciendo todas las propuestas posibles, las jugadoras, fíjate dónde sube la presión ahora y no a Lucio. Caja Rural, Aula Valladolid, está poniendo todo de su parte. El tiempo está parado. Ay, no corre el tiempo, ¿eh? Claro, era saque de portería y la portera no estaba. Fíjate dónde va Ainhoa, a los 9 metros. Bueno, pues aprieta, valiente, Claro, Caja claro. Rural, Aula Valladolid, con sus dos extremos. Es que ahora cualquier error en el baloncito caiga en las manos de nuestras jugadoras. Una defensa muy abierta, cambiando el objetivo defensivo para hacer dudar al ataque, que de momento no hace intención. La falta de Amaya. Titas, madre mía. Claro, es una falta muy similar a la que recibe Lorena antes, ¿no? Hombre, Y no danos pita. una pérdida ya. Halman, el 1 contra 1. Marcela. Ahora un poco el nivel de la falta, pero venga, es lo que Hay necesitamos contacto también. ahí Claro, también hombre. en ese área. Ahí no vas a entrar. Eso es lo que hay que decirle a la jugadora Hartmann. Hartmann, el amago, el cruce. Balón que llega al extremo, de nuevo habían llegado mucho las ayudas. El lanzamiento y anota Verónica Babinska. No puede detener Menchu, que se viene al cambio para poder jugar con 7 en ataque. Jimena. No vale ese saque. Hay que repetir el saque. Dice el árbitro serbio, los señores Verdic y Sorak. No opta ahora Salva por el 7 con pista. Cuidado que recupera ya la jugadora excluida. Balón que le llega a Marcela, 7 metros. Sí, claro. Ha tardado en. Sí, yo no pitarlo, veía. yo no veía. Al árbitro digo, ¿por qué no? Tira la mano ahí. Bueno, pues Amaya al lanzamiento. Amaya. 7 minutos más 5. Ahí va Amaya González de Garibay, la guerrera. El lanzamiento, Amaya. Paró. Alexandra Ipka. Lo leyó bien, pierna derecha Ipka. Y bueno, hay que seguir presionando, hay que seguir defendiendo. Y no a Lucio. Tampoco estamos teniendo una pizquita de suerte. Sí. La recupera la jugadora excluida. Van a doble mixta, quemando sus naves. Ojo el juego de cruces. Amaya y Noah son las que hacen la falta. Los famosos pequeños detalles. Qué lástima, sí. Va a punto de recuperar, al final se la quedan. Otro pequeño detalle de una casi recuperación. Olivia Curiata se ha quedado sola, ha anotado y ha puesto el 25-31. Veo 30 en el marcador. 30. 31. Creo que eran 5 y ahora tenían que ser 6. No lo sé. Centro, Lorena aquí, Jimena aquí, ¿vale? Sí, Amaya aquí, Ino y Marcela, ¿sí? Con el 7 de Xavi. 7. Entonces, bloqueo aquí, 1 contra 2 aquí, ¿vale? Pase y va Omu. No está Omu. Pasa el bloqueo este, ¿sí? Para ganarla hacia afuera. Lorena, vienes tú al cambio, ¿vale? Para la portera, ¿sí? ¿Está claro? Vale. Vamos, 4-2 igual, vamos.
No hay más, defensa abierta. Lore, 4-2. ¿tienes tú, Y no veo 7 contra 6. Sí, 7 contra 6, sí. Estaba Menchu quedándose y era 7 contra 6. 25-31. Sí, ha tardado en subir el gol. Tenía razón. Ha tardado en subir el gol, pero es 25-31. Habíamos comentado que el 7 metros de Amaya podía ser el 4. Claro, y el equipo polaco al límite de los 33 goles, ¿no? Que marca su frontera, 33-34 el partido de ida, recordar también por ese gol. Omu, se vaya al cambio Lorena. Hoy Sí, va. a la calle, clarísima. Sí, clarísimo. 71, sí. Sí, el Justina. entrenador contrario no lo tiene tan claro. Yo, vamos, Hombre, le ha metido un galletón. A ver, lo han visto desde Polonia, perdóname. Él no tiene clara ninguna. O sea, todas las que le perjudican, no ve clara ninguna. venga, vamos a intentar. Venga, ahora gol, defensa 4-2 y a recuperar. 6 minutos, 6 Esta es goles. Javi, 4 goles. Nadie Gana dijo- 4 goles. Un poco de locura ahora en el partido. Nadie dijo que alcanzar Vaya unos golpes. cuartos de final europeos ¡Vamos! era fácil. Omu, al larguero, ¿puede recuperar a Maya? No. Se fue de banda. Es que ni suerte. Ay. ¿Qué me dice? 2 minutos porque han agarrado ahí una jugadora, está diciendo el árbitro. Bueno, pues. El balón sigue siendo polaco, pero Pero no viene bien que estén Sí, con sí. 4. 2 minutos de exclusión. Bueno, vamos a ver si llegan las recuperaciones. Decía que nadie dijo que fuera fácil alcanzar unos cuartos de final de competición europea. Ahora mismo está rojo oscuro, casi negro, Fíjate, pero ahora, hay tiempo. sí, ahora flotar. Yo no iría tan directo a las jugadoras, porque tienen que votar, tanta distancia votar. Que pueda haber pasivo. Kalman Cuidado. juega allí con Kuriata. Vacía portería el conjunto polaco. Vamos, el bote. Kuriata, que recordemos que es pivote. Claro. A ver, ahí no hay No hagas falta. ahí no tiene faltas, que no haber hagas falta. faltas. Claro, recupera Caja Rural, no hay No hay portera. portería. Ahora ya sí, llegó Calma. el cambio. Noelia hay que ir atacando, que son Con muchas cabeza. por aquí. Ahora, Claro, fija. ahora. Llega el lanzamiento. No puedo no creer. puede ser. No puede ser. Quitar los Lorena postes, Delgado. quitar los postes, por favor. Se encontró con el larguero. Es que los famosos pequeños detalles empiezan a ser multitud. Claro, es que son situaciones para meternos, para levantar al público. Kuriata, déjala que vote allí, Sí, claro. nada, sin faltas, Y a sin faltas, robar. Javi, sin faltas. Ojo que ya hay 1 contra 1. Sin faltas, sin faltas. Puede Pérdida, recuperar. pérdida. No, se la quedó Kuriata, que se lanzó por ese No me lo balón. puedo creer. Y está muy brava ahora Olivia Kuriata para recuperar ese balón, lanzarse a anotar Marcela Runain para minimizar el daño, para poner de nuevo los 6 de diferencia. 4 minutos y medio. Nada, necesitamos que el partido entre en una especie de locura ya, Claro. que parece difícil, porque hay que reconocer que ya se están jugando muy bien, Sí, controlando no, no. muy bien el Luego partido. hablaremos de eso, sí, Manu. La verdad es que sí. Es muy complicado, pero el equipo sigue peleando, el equipo sigue intentándolo, que es lo que sabíamos que iba a hacer. Bueno, pues ahora llega y anota Magdalena Nurska. Ahora no, ahora se equivoca Marcela. Marcela lo intentaba a la desesperada, sabedora del tiempo que queda. Sí. Dice, bueno, necesitamos goles, goles, goles y muchos goles. Pero son 4 minutos, son 7 Bueno, la y diferencia. sí, sobre todo el equipo polaco está en 33, allí Aula metió Caja Rural 34, es decir, no valdría ya el 1, ¿no? Es decir, Hay que empatar. claro, Y bueno, son 3 minutos 45 segundos. alargará el equipo polaco, alargará sus ataques. Intentaban jugar con Kuriata, Menchu iba a lanzar la portería, pero se incorporó rápido Alexandra Ipka. Tiene Martina Romero, Jimena, Hay dudas en los cambios. Martina, ahora sí encuentra de Tira, nuevo a tira, Marcela. tira. La defensa es por dentro. Claro, es que son Claro, 7 tira, metros. claro. Ahí están teniendo errores la pareja serbia. La defensa es claramente por dentro. Sí. Marcela no se pudo girar. La finta de Lorena, el lanzamiento. Ahora sí anota para poner el 27-33. Ya va a poner el balón en juego Justina Svireska. Mira, una defensa ya abierta, total. Ya por la diferencia de goles te da igual. Tiempo muerto que solicita el entrenador polaco. A falta de 3 minutos más 6. Bueno, escuchamos a Salvador. It's fair play. You yesterday fair play. Vale, Salva. 6-0 acabamos. 6-0 acabamos sin ninguna tontería, ¿eh? Sí, vamos.
Decía Salva Puig, fair play yesterday, ¿no? Ayer hablábamos del fair play. Bueno. Entrega las llaves, ¿no?, del partido, ¿no? Ve que es imposible, vamos a 6-0, sin tonterías. Chicas, hasta aquí hemos llegado. Claro. No podemos quemar más naves aquí, ¿no? Estas son las acciones que a los entrenadores no les terminan de gustar. Tienes los 6 goles, todo el derecho del mundo a pedir el tiempo muerto, pero bueno, estás eliminando a un equipo en su casa en competición europea. Cuesta entender el tiempo muerto, que tendrá sus razones el entrenador polaco, por supuesto, pero cuesta entenderlo. De hecho, la mirada es desafiante, mira marcador, no quiere entrar en polémicas el entrenador polaco, pero le indica el marcador. Bueno, pues con lo que ha hecho Salva también es interesante, sin tonterías. Al final había mucha ilusión por la competición, que nadie se caliente de más, a terminar bien el partido y sobre todo que el público de Huerta pueda ponerse en pie. Y pasos, el público de Huerta pueda y debe ponerse en pie a aplaudir un equipo que, si algo está claro, es que no se ha dejado absolutamente nada. Ahora los pasos de Martina Romero, ayudado por el entrenador polaco para pitarlos. Sí. Pero, y bueno, son 6 la diferencia, quedan 2 minutos. El partido está decidido, ha sido entendido Salva Puig. Cuando bajes a defensa 6-0, no hay por qué exprimir más a las jugadoras, que te quedan muchas competiciones todavía por jugar. Sí, de la Copa de la Reina, sin ir más lejos. Un desplazamiento a Rioja, creo que tienen también. Bueno. Que nada empañe, que el equipo viene con la flechita hacia arriba, ¿eh? Hoy se queda fuera de Europa. Vemos ahora el gol, otro más, de Katarina Stigan. Cuando viene Omu, que lo sigue intentando con la derecha, el 7 metros. Recibe el 7 metros, intentaba ese lanzamiento María Pretomulloni. Recordemos, decíamos, que el equipo viene recuperándose de unas situaciones complicadas de lesiones y viene con la flechita para arriba, ¿eh? Sí, no hay duda, ¿no? Tiene que empañar todo el trabajo que está haciendo en esto. Que viene ese amago de Jimena Laguna para volcar, para obligar a que se fuera al otro lado Alexandra Ipka. Y bueno, Caja Rural, Aula Valladolid, que va a dar por concluida su participación europea en el día de hoy, pero desde luego con la cabeza alta no, en el techo del pabellón. Es que estaba pensando eso precisamente, es que no les puedes poner ningún pero, te ha ganado un gran equipo que ha jugado mejor que tú, han jugado muy bien y no puedes decirles nada a las nuestras, que encima tampoco han tenido excesiva suerte en lanzamientos al palo, alguna decisión arbitral que no ha influido en el resultado, dejémoslo claro, porque el conjunto polaco va a ganar, creo que con justicia. Y nos ha faltado, Manu, tener un momento durante el partido, ¿no? De decir, aquí estamos, ¿no? Y no lo ha habido, qué lástima. Sí, esos pequeños detalles que decíamos, ha faltado el enlazar esas acciones, el que te acompañe la suerte de cuando tú vas al larguero, no seas tú, sea el otro equipo el que da el larguero. Eso no ha ocurrido. El equipo polaco ha demostrado que sabe cómo se juega balonmano y por eso es justo vencedor. Y ellas ya lo están celebrando en el banquillo. Sí, claro, normal, ya quedan 15 segundos, ya la celebración es difícil contenerla. Cuidado ahora. Intentaba el 1 contra 1. Brava. Lorena, brava, 6 segundos, 5. Cuidado ahora, cualquier tipo de lesión. María va a intentar ese lanzamiento para anotar un gol más. Marca Omulloni. Final del partido. Caja Rural, Aula Valladolid 29. MKS Urbis 535. Carlos Colmenero. Sí, bueno, la tristeza en un lado, la alegría en otro. Los que habíamos visto el partido de Polonia alertábamos de que no eran 4 amigas que venían de turismo, ¿no? No, lo hemos dicho al principio, es un muy buen equipo. Es muy buen equipo el equipo polaco, ¿no? Una primera línea terrorífica, unos extremos maravillosos y qué decir de las porteras, ¿no? Ahí se dirigen a su afición, que como decía, ha venido... Bueno, 30 para desplazarse, pero qué alegría en esto. Felicitarles, evidentemente, ¿no? Por su pase a la siguiente. Manu Centeno, Caja Rural Valladolid, fuera de competición europea, pero de verdad qué competición han hecho y qué pinta tiene el equipo de volver a lo que es. No, ni un pero. Han llegado hasta octavos de final, han plantado cara a un enorme equipo al que ganaron allí. Hoy, bueno, no se han dado las cosas. Y hay que reconocer que este equipo llega justo de efectivos, muy castigado por las lesiones, que se están partiendo la cara en cada partido y que a veces, bueno, pues las cosas salen cruz y ya está.
porque no puedes decir que es que hayan perdido ellas el partido, es que se lo ha ganado el conjunto polaco, las cosas como son. Así que no queda más que ponerse de pie y aplaudir, que es lo que está haciendo la grada de Huerta del Rey. Bueno, es otra de las cosas que hay que apuntar. Huerta del Rey con un ambiente histórico y el público en pie. Esto es una victoria también. No, y lo que son minutos de valor, ¿no? Es decir, jugar este tipo de competición con este tipo de equipos te endurece para la Liga ABF, ¿no? De nuestro equipo, ¿no? Porque yo creo que va a servir no para bajar, evidentemente, para subir en rendimiento, ¿no? Porque así va en la línea ascendente. Bueno, pues con la alegría de las polacas ahí en esa esquina en la que lo celebran junto a sus aficionados, que hoy lógicamente van a disfrutar de Valladolid sin duda alguna. Y bueno, pues ahí Salva Puig en el centro de la pista con su equipo alrededor, imagino que dándoles ánimo y reforzando un poco la situación del partido, pero bueno, no queda más que aplaudir al aula, agradecerles el esfuerzo que han hecho, lo que nos han hecho disfrutar en Europa, y ahora efectivamente, como decíais, queda la Liga y queda la Copa, o sea que todavía queda mucha temporada para este aula. Carlos Colmenero, hemos estado en Europa, ponemos otro check a nuestras narraciones. Y estos aplausos, Javi, que reconoce lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, el esfuerzo, el trabajo de todo el público hoy presente en Huerta con nuestro equipo, ¿no? Te lo merecen las chicas a pesar de que no hayan conseguido la calificación. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos aquí en la 8, por acompañarnos en nuestra televisión. Gracias por estar ahí. No se vayan muy lejos, que amenazamos con volver. Somos gente que vive y que anhela soñar. Que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar. Construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Caja Rural. Vemos nacer el agua en picos de más de 2000 metros de altura y cómo avanza por cañones de hasta 800 metros de profundidad, regando a su paso la comunidad más extensa de España. Escuchamos al bosque y cuidamos los seres vivos que habitan la región con la mayor masa forestal de la Unión Europea. Nos asombramos al levantar la mirada tan alto como tocar el cielo, un cielo que rozan nuestras 12 catedrales. Vimos nacer la lengua que hablamos cientos de millones de personas en el mundo. Y creamos la cultura y las artes que emocionan a la humanidad. Apoyamos la investigación y la innovación y cuidamos la calidad de nuestros productos. Cocinamos para todos los gustos, desde la tradición y la diversidad de nuestra gastronomía. Nuestros fogones y platos son reconocidos a nivel internacional.
Somos solidarios, acogedores, amamos el esfuerzo y nos exigimos. Respetamos la palabra y sabemos disfrutar. Nos gustan nuestras tradiciones sin renunciar a lo nuevo. Somos Castilla y León. Somos el corazón de España.